Amós 4. Dios llama, mas el hombre no quiere oír. El capítulo 4 del libro de Amós es el anuncio del inevitable castigo que ha de venir sobre Israel, una nación próspera que se ha alejado de Dios y de su palabra, viviendo en la injusticia, lujuria e idolatría. Refleja la triste condición de quien no está dispuesto a aceptar la reprensión ni a abandonar el pecado. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres, que quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. El versículo 1 inicia con la expresión oíd. Es evidente que está haciendo un llamado de atención al pueblo frente al mensaje que se anuncia. Esta declaración es un imperativo, intenta llevar a Israel a un cambio más profundo, no solo escuchar, sino obedecer a Dios y su palabra. Esto se ve reflejado en la actitud de Moisés al aceptar el consejo de su suegro Jetro. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Sin embargo, aunque el llamado de Dios es claro y su disposición para perdonar y restaurar a su pueblo es permanente, no está dispuesto a obedecer. Es que es el reflejo de la actitud humana de este tiempo, quien ante la aparente seguridad que logra en su vida por causa de su prosperidad, se olvida de Dios, rechaza su presencia, se niega a aceptar su invitación de cambiar su rumbo en la vida, se refugia en una falsa seguridad. El profeta describe, utilizando las expresiones vacas de Basán, no es más que el reflejo del amor de los principales hombres y mujeres de la nación por la disipación, la violencia, la opresión a los pobres, el fraude, habían sido aceptados como prácticas normales, todo con el fin de conseguir los recursos para mantener esa vida licenciosa. Hombres que debían guiar al pueblo por el camino recto, pero que sucumben ante las solicitudes de su familia, de su propia vida, para ser partícipes de orgías y de desenfrenos. Un claro ejemplo lo vemos en la relación de Acab y Jezabel, rey que se rinde ante la funesta influencia idólatra de su esposa, llevando así al pueblo de Dios a una falsa adoración. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Dios, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba a hacer eso. Elena de White declara: mediante mensajeros fieles, el Señor mandó repetidas amonestaciones al rey y al pueblo apóstata, pero esas palabras de reprensión fueron inútiles. En vano insistieron los mensajeros inspirados en el derecho de Dios como único Dios de Israel. En vano exaltaron las leyes que les habían confiado. Cautivado por la ostentación de lujo y los ritos fascinantes de la idolatría, el pueblo seguía el ejemplo del rey, de su corte, y se entregaba a los placeres intoxicantes y vicios degradantes de un culto sensual. En su ciega locura, prefirieron rechazar a Dios y a su culto. La luz que le había sido dada con tanta misericordia se les volvió en tinieblas. El oro fino se había empañado. Vivían en idolatría, tratando de mantener una apariencia de celo religioso. Naturalmente, una actitud así es rechazada por Dios, quien anuncia que la destrucción vendría no solo sobre los líderes, sino sobre todo el pueblo. Las expresiones ganchos, anzuelos, presentan que toda la aparente fortaleza obtenida no servirá para evitar ser sometidos por sus enemigos. El hambre, la sequía, las pestilencias, todo lo que en algún momento históricamente habían vivido, no logró generar el cambio tan necesario y esperado por Dios. No escucharon ni las palabras ni las acciones. Dios siempre actúa en favor de nuestra salvación. Esas situaciones que a veces son difíciles de entender, pero que Dios permite que ocurran, son la intención de abrir nuestros ojos y conducirnos al arrepentimiento. Sus juicios son el reflejo de su gracia. Es un llamado a prepararnos para hacer frente a lo que viene, y quien se arrepienta será perdonado, protegido por el Señor. Hoy enfrentamos acontecimientos finales. Dios hace un llamado solemne a nosotros, a su pueblo y al mundo en general a prepararse para enfrentar la crisis final. La invitación de Dios es a dejar de transitar la senda del pecado
y caminar por la senda de justicia. Es tiempo de abrir el corazón a la maravillosa influencia de su Espíritu y vivir amparados en su palabra, sus promesas, aguardando su gloriosa venida. Para eso es necesario oír su invitación. ¿Estás dispuesto a seguir al Señor, a estar seguros en sus brazos, en sus caminos y prepararte para la corona de vida eterna? Vamos a orar. Gracias, Señor, por el mensaje claro de tu palabra. Gracias por tu llamado cariñoso, porque en palabras y en hechos estás siempre insistiendo para mostrarnos el camino al cielo. Bendícenos para que, aferrados a tu voluntad, caminemos contigo en la tierra y pronto podamos caminar contigo en la eternidad. Oramos, agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, amigos. Hasta mañana, si Dios quiere.